Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, elomas e hiperkeratosis. El ponente a cargo es el podólogo Marco Antonio Hernández Díaz desde México. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantengan los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder el podólogo al final de la ponencia. Buenas noches, doctor Marco. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches a todos. Saludos desde México. Nuevamente aquí en Galenos CIAF Certificación para Profesionales. Vamos a ver un tema muy importante, elomas e hiperkeratosis. Sí, elomas e hiperkeratosis, lo cual en un sentido vulgar, pues hay varios términos análogos a lo mismo. Tal vez para todas las personas, callos y callosidades son exactamente iguales, sin embargo, desde el punto de vista de la clínica hay que aclarar algunos términos. Primeramente, entender la naturaleza de los callos, las callosidades, los que desde un punto de vista, incluso del conocimiento en general, lo que son los callos, hay que entender algunas situaciones importantes. Observamos aquí, hay muchos nombres para referirnos callos, durezas, clavos, callosidades en sí. La palabra callo viene del latín que significa duro. Y en la antigüedad, pues este llegó a ser un término muy curioso, ya que los primeros pedicuristas o protopodólogos de los que se tiene constancias en la historia fue un conocido romano que sirvió a Nerón y después a su esposa Apopea, y él se llamaba Cayo. Cayo, y después el término pasó a ser callista para todos los que entrenó. Y esa dureza, callus, pues pasó curiosamente a formar el mismo término. Entonces, todas estas callosidades en general son hiperkeratosis. Hiperkeratosis, abundar, la queratina, hiperkeratosis, y los elomas son cierta clase de hiperkeratosis. Entonces es cierta clase de callo. La dureza es un análogo a la callosidad. Y cuando se habla de callos, en realidad es un término no exacto, generalizado, ¿verdad? Entonces, lo que es un callo puede referirse específicamente a un tipo de dureza, hiperkeratosis, o sencillamente a todo el callo que cubre la planta, tal y cual. Entonces, lo que hay que entender es que es un claro aumento de la queratina que recubre las palmas, las plantas de los pies, entre todo, y que va a abundar precisamente en la proliferación de queratina. Y estos focos, lo que hay que entender es que es un fenómeno fisiológico tal y cual. Entonces vamos adelante y vamos a ir viendo con calma este documento o este video como tal. Lo que hay que entender, la diferenciación terminal de las queratinocitos. Los callos no es otra cosa más que una proliferación terminal de queratinocitos, esas células especializadas en la epidermis. La epidermis consta de varias capas
La primera es altamente activa, apoptótica, células jóvenes, las cuales poco a poco van a ir cambiando, madurando, hasta verse envueltas en queratina, una proteína estructural, terminan compactas, enucleadas y muertas, y por aglomeración van a formar una capa constante, compacta, fuerte, más o menos coherente, que es la callosidad, la hiperkeratosis, la cual tiene una función protectora. Entonces, todo este compendio similar a la lámina ungueal de células muertas estratificadas, planas, más o menos de la misma naturaleza, están allí para proteger a la piel, y eso es lo que llamamos callosidad. Sin embargo, persisten en ella muchos procesos químicos programados. Sí, el proceso de la formación del callo está normado por genes y es un proceso altamente metabólico y complejo, el cual está regulado por diferentes factores. Y vamos formando la última capa de la epidermis, el estrato córneo, el cual es altamente representativo de las callosidades. Sin embargo, vamos a aclarar entonces que la epidermis como tal es una barrera de función protectora para la piel vital, con capacidad permeable o por lo menos semipermeable, que en teoría va a formar esta barrera de protección, sobre todo para retener la humedad en la piel, evitar agresiones directas. Sin embargo, en la planta de los pies y en la palma de las manos es donde más abundan, debido a que la epidermis, que son 4 capas prácticamente en cualquier parte del cuerpo, pero son 5 en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, lo que le da una mayor consistencia similar a una sustancia elástica gelosa, y lo que le confiere cualidades mecánicas excepcionales para ayudar precisamente a la función de estas extremidades. Los elementos que componen la capa córnea, es decir, células cornificadas, se van a asociar mediante uniones especializadas. Así como en los epitelios hay uniones estrechas, fuertes, específicas, los queratinocitos que finalmente mueren, pierden el núcleo y quedan a expensas de uniones y se convierten en corneocitos. Estos van a estar adheridos con algunas uniones como los corneodesmosomas, los cuales son fuertes. Uniones intercelulares lipídicas estructuradas con capas hidrófobas y enzimas hidrolíticas encargadas de reorganizar las moléculas de las estructuras. Entonces, esto permite que la queratina tenga cierto grado de repelencia al agua y que mantenga cualidades estructurales a pesar de los embates de las inclemencias. Entonces, todo esto se encuentra bajo influencia de factores ambientales que van a garantizar la adaptación, la función de barrera en diferentes situaciones, ¿sí? Las callosidades, entonces, son una expresión fisiológica. Eso es lo que hay que dejar bien claro. No es que el callo sea en sí un problema. Es una expresión fisiológica, debe de estar allí. Sin embargo, en un punto dado, sin ninguna otra intervención de factores intrínsecos, genéticos, enfermedades dérmicas y otros factores, la sola proliferación de la capa epidérmica en la planta del pie o en la palma de la mano se convierten en un problema.
porque pueden alterar la estructura de la piel, producir lesiones, inflamación y otros. Y aquí es cuando dicho callo, que en teoría, bajo ciertas circunstancias, es fisiológico y necesario, ahora requiere de la intervención del podólogo, del especialista. Dicho esto, entonces hay que entender algunos antecedentes histológicos de la callosidad, de los callos, hasta la aparición en 1978 del libro de un histopatólogo Ackerman, en el libro Histologic Diagnosis Inflammatory Skin Disease, que traducido dice diagnóstico histológico e inflamatorio de las enfermedades de la piel. Aquí Ackerman utilizó algunos términos relativos y variaciones para referirse a la capa córnea epidérmica en los estudios histológicos cutáneos, donde eran los términos que él acuñó los siguientes: ortoqueratosis, paraqueratosis, añadiendo a ellos hiperqueratosis. Entonces fue hasta finales de los años 70 donde ya los histopatólogos primeramente ya no decían callosidad, ahora decían hiperkeratosis. Cuando dicha callosidad está dentro de los límites normales, ortoqueratosis debe de estar allí, y los anómalos, los paraqueratosis. Así entonces se decía que la hiperkeratosis ortoqueratósica o hiperortoqueratosis e hiperkeratosis paraqueratósica son las clasificaciones, es decir, una hiperkeratosis normal, hiperkeratosis promedio y la hiperkeratosis enferma, es decir, anómala. El término ortoqueratosis significa queratinización normal, es decir, aquella en que la muerte celular es completa. Por lo tanto, lo que queda, no queda ningún rastro nuclear visible y los corneocitos realizan su proceso normal de maduración, degeneración, muerte y exfoliación, en el que en teoría los queratinocitos que se convierten en corneocitos deben de quedar libres con la ruptura de los corneodesmosomas y exfoliarse. ¿Qué sucede entonces con las paraqueratosis? Bueno, el proceso queda compactado y aunque hay cierto grado de desunión de dichos elementos de unión en los corneodesmosomas, queda compactado. Y en las enfermedades altamente descamativas, como en la psoriasis, dichas uniones no se rompen y entonces forman capas duras, abundantes y anómalas. Entonces, eso es lo que hay que entender para la diferenciación del significado de paraqueratosis normal, ortoqueratosis como tal, ortoqueratosis, la diferencia, o hiperortoqueratosis de la paraqueratosis. Entonces, las paraqueratosis significan queratinización anormal, se emplea cuando las células de la capa córnea, los corneocitos, conservan el núcleo pignítico o picnótico de la actividad y entonces el proceso no es normal y quedan allí y las cortes de las corneodesmosomas no se dan. En su libro, entonces, Ackerman distingue nuevamente estos tres términos: hiperortoqueratosis. Hiperortoqueratosis, lo que es el tallo normal. El basketball es que es el patrón de canasta, patrón de mimbre, y el compacto y el laminar. Compacto y laminar. Esos son los términos. En la segunda edición, Ackerman definieron la primera como una capa córnea, es hiperortoqueratosis, capa córnea cuyas células se disponen de forma entrecruzada, semejando una cesta entretejida.
Y eso fue lo que primero vio Ackermann en los estudios histológicos, pero esto fue un error, ya que el error consiste en que dichas células córneas son demasiado pequeñas para formar entrecruzamientos entre ellas. Más bien lo que se observaba allí fue la abundancia de láminas de corneocitos agrupados, de tal forma que similaban hilillos. Por eso Ackermann, cuando vio esto, dijo, este es un patrón de cesta, son hilillos, y no, fue un error. Y vean la imagen, ahí entendemos por qué, ¿verdad? Entendemos por qué. En realidad son hojuelas. Y en segundo lugar, esas láminas semejan las mimbres entretejidas del cesto, pero, y en este es el mismo error, se trata de una apariencia, no de una realidad. En realidad, láminas onduladas como las de pasta hojaldre y histológicamente simulaban hilillos, de ahí la confusión. Ackermann añadió que esta es la disposición del estrato córneo en cualquier zona de la piel normal. Así es, la hiperortoqueratosis, con esta constitución parecidos a hilillos de cesta, están en todo el cuerpo, en toda zona de la piel, a excepción de ¿qué? De las palmas y las plantas de los pies, ¿notamos? Entonces ahora ya entendemos la hiperortoqueratosis, que es el callo normal, con la constitución, como estamos viendo aquí en la imagen, de cesta, es en todo el cuerpo, a excepción de que la palma y la planta de los pies, que como vamos a ver, tiene otra constitución. Ackermann pues se refiere a la ortoqueratosis como la forma de la normalidad del tejido queratínico, así en cesta. Luego, la ortoqueratosis compacta, estamos hablando de que en efecto, ortoqueratosis es normal. Se entiende entonces la compacta, ortoqueratosis compacta, aquella en que los corneocitos ortoqueratósicos se adhieren estrechamente formando una lámina compacta. Ya no es posible observar esos espacios vacíos en apariencia, sin espacios vacíos entre células muertas altamente compactada. Sí, por lo tanto, esto altamente compactada, pues obedece a cierta clase de callosidades. La hiperkeratosis compacta, la manera normal de disponer corneocitos en las palmas y en las plantas de los pies. Ahí estamos entonces. Entonces lo normal son las compactas en la palma y en la planta de los pies. Entonces, por ortoqueratosis laminar, entendemos la agrupación de corneocitos ortoqueratósicos en láminas paralelas entre sí. También en una capa córnea laxa de los corneocitos que se agrupan en lámina, por lo que en un sentido estricto es una córnea ortoqueratósica laminar, lo que es representativa prácticamente de todas las callosidades promedio. En resumen, aquí les estoy resumiendo con imágenes la teoría de Ackermann respecto de la constitución de las queratinas en los callos. Imagen 1, hiperkeratosis ortoqueratósica, lo que es normal, correcta, cesta de mimbre en toda la piel, al menos en las que se pueden tomar muestras de epidermis. Hiperkeratosis ortoqueratósica compacta, la cual hiperkeratosis compacta la tenemos prácticamente en las callosidades plantares, ¿sí? Y elomas, la compacta y los elomas. La ortoqueratósica laminada es la callosidad promedio difusa, esa que podemos encontrar dispersa en toda la planta del pie por una presión más o menos regulada. Y la hiperkeratosis paraqueratósica
representativa de enfermedades altamente proliferativas de la piel, como la psoriasis. Ahí está. Entonces notamos que la epidermis es el asiento y el génesis de la callosidad. Es un epitelio pluriestratificado, altamente activo celularmente, que recubre toda el cuerpo. En su superficie es aproximadamente 2 metros cuadrados, histológicamente muy activa. Se compone principalmente de células llamadas queratinocitos. Los queratinocitos no son las únicas células que conforman la epidermis, pero sí son el 85% de la epidermis aproximadamente, y estas forman, dijimos, 4 capas en todo el cuerpo y 5 en la palma y en la planta del pie, la cual la primera es altamente activa, que constantemente se está dividiendo. La capa basal germinativa como tal, y luego la siguiente, la granulosa. Son los 2 activos y son las únicas 2 capas que tienen núcleo. Esta migración de los queratinocitos se tiene que dar en 28 días. La célula pierde el núcleo en la capa espinosa, y a partir de allí hay una gran actividad de algunas otras proteínas estructuradas que van a envolver al queratinocito, y cuando llega prácticamente sin núcleo compactado a las últimas capas, recibe el nombre de corneocito. Entre otras células tenemos los melanocitos, representantes del 5% de las células. La función de estos es proteger con la fabricación de un pigmento que se llama melanina, para evitar la intromisión de los rayos ultravioleta perjudiciales en el material genético de todas las células dérmicas. Luego, entonces, quiere decir que el color de nuestra piel, el color del ser humano, se da en la epidermis, a nivel de entre el estrato germinativo y el estrato del estrato espinoso. Entre esos dos, ¿sí? Ahí se encuentran los melanocitos. Más o menos cada melanocito va a proteger a 85 queratinocitos, imagínense, altamente activos y para la producción del pigmento. Células de Langerhans que se encuentran en proporción del 2 al 5, función inmunitaria, migradas desde la médula ósea para la acción de combatir los microorganismos que entran, y las células de Merkel que tienen una función de organelo táctil, ¿verdad? Entre otros. La estructura de la epidermis, aquí la tenemos, prácticamente todas estas capas, en la que en teoría en 28 días este queratinocito muere y se convierte en corneocito para estar en constante recambio celular. Aquí prácticamente podemos considerar que hay 2 estratos y un cuarto y quinto capas. Primero, estrato metabólicamente vivo, la capa germinativa, también llamado cuerpo mucoso de Malpighi. El estrato basal germinativo y también, como dijimos, de Malpighi, y luego por encima el espinoso, que son los únicos activos. Y aquí tenemos el esbozo anatómico del epidermis. Entonces, cada uno de estos estratos, estrato basal, estrato espinoso, granuloso, estrato lucidicórneo, hay actividad de algunos, sobre todo en estos 3 primeros, para la formación de cierta clase de proteínas asociadas a la queratina. De ahí que el callo sea diferente en su constitución al de las uñas, a pesar de que están hechos de la misma queratina. Todo este proceso, queratinización, proceso biológico esencial que está ocurriendo en la epidermis, que implica la transformación de estas células epidérmicas para diferenciarse y entonces estar completamente diferenciadas y llenas de queratina, proteína estructural.
Ese proceso lo llamamos queratinización, para formar una barrera con ciertas cualidades mecánicas cuya función es evitar la pérdida del agua. De ahí a que las queratinas sean hidrófobas. Evitan la pérdida del agua impidiendo que las moléculas pasen a través del epidermis. Hidrófobas. Entonces, los métodos, por ejemplo, para medir la actividad de la acción del epidermis como barrera, se le conoce como tehuelmetría, y los tehuelmetrómetros son aparatos dérmicos que miden la retención de agua en la epidermis. Entonces, el proceso de la diferenciación de los queratinocitos para finalmente llegar a ser corneocitos, la última capa. Estos mismos están activos en la matriz ungueal, pero el cambio que estos ocurre se les llama onicocitos, a diferencia del epidermis que le llamamos corneocitos. Durante todo ese proceso de diferenciación, la proliferación, estas células en bipartición tienen una célula suprabasal hija, la cual morfológicamente va a migrar hasta convertirse en el queratinocito espinoso, porque está rompiendo las uniones celulares. Ahora, ¿qué ocurre cuando esto no pasa en el estrato espinoso? Bien, lo que va a ocurrir allí es un fallo en la unión y el proceso de exfoliación no es normal. Y entonces van a ocurrir fallos paraqueratóxicos. Entonces hay que entender el metabolismo de cada uno de estos estratos para comprender el proceso de queratinización. Ahora, y las queratinas, bueno, cuando hablamos de queratinas estamos hablando de proteínas estructurales en el cuerpo humano. Intervienen alrededor de 50,000 diferentes proteínas. Cuando decimos de queratinas, estamos hablando de una queratina estructural específica, proteínas estructurales de una familia determinada, de las familias de las queratinas. Tienen varios tamaños, pesos moleculares en KD, 40 a 70, resistentes a la digestión por las pepsinas y las tripsinas digestivas normales, que son proteasas, insolubles en álcalis, agua, solventes orgánicos, pero son solubles en soluciones que tienen agentes desnaturalizantes como la urea. Luego, entonces, la mejor forma de ablandar las queratinas son con estos métodos. La urea y algunos otros desnaturalizantes que son derivados, por ejemplo, de algunos detergentes catiónicos, por ejemplo. Las queratinas están gobernadas por algunos genes. Se sabe hoy día que el cuerpo humano se revelaron la presencia de 54 genes funcionales de las queratinas, que codifican 34 queratinas epiteliales y 17 del pelo. Estas 34 queratinas epiteliales son las encargadas de, a través del proceso genético, gobernar la formación de las callosidades, de la queratina de los callos, según algunos estudios que fueron vinculados a través de estudios en ratones, por ejemplo. Estas son clasificadas de acuerdo a sus características moleculares, físico-químicas y demás, pero podemos hablar catalogadas en base a los genes de tipo 1 y tipo 2. Entonces se clasifican en esta clase. Tipo 1 son ácidas y las de tipo 2 son básicas. Son las queratinas, las cuales también son llamadas alfa y beta, por ejemplo. Cuando hay un fallo en el proceso de la queratinización, entonces va a haber algún problema en la piel, y aquí tenemos un cuadro comparativo de las expresiones de las queratinas como tal. Las queratinas que intervienen en la formación del callo y de la uña son aproximadamente 20. Son aproximadamente de la 1 a la 20. Entonces, hoy día se han identificado
algunas de estas y el fallo y asociado a qué enfermedad. Aquí tenemos el cuadro comparativo. Bien, en el proceso de la formación de las callosidades ocurre algún tipo de dureza, algún tipo de callo conocido como eloma. El eloma es altamente prevalente, sobre todo en aquellas personas que tienen problemas biomecánicos en su pie y algunas deformidades. Vamos a ver, existen varios tipos de lomas. El loma plantar, obvio, estamos hablando de los procesos plantares y suelen generar dolor, puede ser incapacitante, sobre todo se establecen en las cabezas metatarsales. El eloma dorsal, que obedece a la parte interfalángica, por lo regular en el primer espacio interfalángico de los dedos en la parte dorsal. La etiología más asociada con estos es el roce del zapato, el eloma interdigital, el cual eloma interdigital nos puede dar dos presentaciones, un eloma bastante duro y doloroso, que se conoce como eloma neurovascular, y el eloma blando, el cual es difuso y está asociado al roce entre las partes condilias de los dedos, sobre todo en las partes falángicas o interfalángicas. Hay una variación ahí interdigital llamado mole, con doble L, conocido más como eloma fondo de saco. Altamente macerado, se puede producir en la zona del pliegue interdigital, entre cuarto, quinto, a veces ocurre entre también el cuarto y el tercero, pero es más frecuente entre estos dos. Altamente macerado, especialmente doloroso, el cual puede sufrir heridas, puede llegar a infectarse y llega a ser un verdadero problema en pacientes como los diabéticos. La formación de callos y callosidades es un intento natural entonces de proteger la zona. Hay factores intrínsecos y extrínsecos, desde situaciones anatómicas, congénitas, biomecánicas, deformidades básicas, prominencias óseas, enfermedades sistémicas, por ejemplo, puede llegar a ser frecuente en la tercera edad, en el diabético. Hay algunos estudios que han sugerido la aparición de elomas con los fumadores, entre otros, por ejemplo. Eloma del griego elos, que significa clavo, elos. Oma, tumor, nos hace referencia a la dureza y consistencia del eloma, el cual llega a engrosarse, la presión continua dispersa el inicio del callo con un proceso donde se forma un cono y el cual literalmente puede llegar incluso hasta inflamar la articulación. En el comienzo va a existir una hiperemia seguido de un engrosamiento de la piel. Después la compresión de las capas superficiales de la piel pueden llegar a producir isquemia, produciendo muerte celular acumulada en las capas más profundas. Y entonces el proceso de compactación ayuda a que sea mayor como tal, y entonces el proceso resultante es el callo, el cual en un cierto sentido puede correr riesgo, por ejemplo, un paciente para la presión directa y la muerte celular del tejido más profundo. La clínica de las callosidades, hiperkeratosis, de los elomas como tal es muy parecida. La diferencia viene determinada porque es un punto de aplicación de intensa presión. Entonces, esa intensa presión va a producir una compactación, como vimos al principio, de la hiperkeratosis compacta, la cual en este sentido, a pesar de que es una hiperortokeratosis, se está convirtiendo en un problema. Per se no decimos que es una parakeratosis, pero vean que se puede producir un proceso inflamatorio, doloroso, lesivo y demás. El análisis simple a vista podemos identificar el eloma
redondeado, amarillo, compacto, duro, bordes definidos, el cual en el proceso del deslaminado podemos verificar que se estrecha y forma un cono. En el centro tiene una parte muy dura llamada núcleo. Y en el proceso de tratamiento de las heridas hay que precisamente eliminar el núcleo, ya que por lo regular este núcleo es un proceso de punto de contacto óseo, el cual puede llevar a procesos isquémicos. Mecanismo de producción, el proceso constante de la presión directa con situaciones de exostosis, pero por lo regular se atribuye al calzado. Se localizan principalmente en el dorso de los dedos, los espacios interdigitales, puntos de cabezas metatarsales, entre otros. Eso es el resumen de los celomas. Lo que hay que entender en el proceso de los celomas es que pudieran llegar a ser dolorosos, incapacitantes, y en algunos casos situación lesiva que pudiera producir, por ejemplo, en el diabético, una complicación y llevarlo a un pie diabético, entre otras situaciones. Por lo tanto, los celomas deben de ser tratados. Se divide en dos grupos, plantar blando y plantar duro. Hablando en la zona plantar, ya desde luego acabamos de hablar de otra clase de elomas. Lo que hay que entender respecto entonces de estos elomas es que el proceso de tratamiento puede llegar a ser conservador o no, dependiendo del tipo de eloma. Para lograr identificar fácilmente un callo se debe tener en cuenta las siguientes características. La presencia de sensibilidad, irritación de la zona como tal, zona afectada que se vuelve gruesa, dura, presenta una especie de protuberancia, tumefacción, de textura áspera, comienza a cambiar el color del epidermis, se vuelve de aspecto reseco. Las características entonces van a confluir a la formación de hiperkeratosis, pero focalizada. Estos procesos focalizados, lo que hay que evitar, por ejemplo, en el podólogo, es la aplicación de los términos vulgares o de los localismos. Podemos hablar, por ejemplo, en el que los elomas en algunos países, en el espacio interdigital le llaman ojo de pescado, y luego otros dicen ojo de pollo, y luego otros dicen de karate, etcétera. Por lo tanto, el podólogo no debería de engancharse con ninguno de estos términos vulgares y localismos, sino sencillamente referirse al eloma e identificar la clase del eloma, entre otros. El ojo de pescado como tal, pues en el dorso de los dedos y entre los espacios dicen ojo de gallo. Entonces hay que entender que en estas situaciones de términos vulgares nunca hay consenso al respecto. Las hiperkeratosis planas y sin núcleo, características de las cabezas metatarsales, zona central. Si bien en su función de la alteración biomecánica que se producen pueden aparecer debajo de cada una de las cabezas, de allí que sea frecuente en la tercera edad porque el panículo adiposo se ha perdido, ya no hay grasa panículo y va a dejar la presión merced de las cabezas metatarsales contra la superficie, produciéndose esto. Desde luego pueden aparecer en tendencia de la pronación en el aspecto medial, bajo la primera cabeza metatarsal y el segundo, o en supinación hacia los lados externos, y la lesión va a aparecer entre la cuarta y la quinta cabeza metatarsal. De ahí la importancia de la biomecánica para los procesos de largo tratamiento de las hiperkeratosis, sobre todo en los celomas. Es frecuente encontrar uno o varios metatarsos afectados en una flexión estructurada debido a que las cabezas metatarsales van a incidir directamente hacia la planta. ¿Por qué? Uno de los factores es el envejecimiento del pie, otro es el proceso de laxitud, la pérdida del panículo adiposo como proceso de envejecimiento, enfermedades reumáticas, etcétera. Entonces, llega a producirse invariablemente estos procesos.
Aún en los procesos donde hay hipermovilidad de los radios, esta fuerza puede acumularse allí, entonces muchas de las veces ni siquiera necesariamente tiene que haber proceso de deformidad de los dedos. Tenemos otro muy variado en un cuadro similar a un mosaico, donde prácticamente van a aparecer todos gotículas de callo por toda la planta del pie, como pequeñas gotitas. Esto es conocido como eloma miliar. Por lo regular, se ha relacionado la aparición del eloma miliar, está cayéndose el agua, avísales, con el déficit de vitamina A y la vitamina D. Por lo tanto, parte de los tratamientos sería precisamente, además de la hidratación, la reposición de dichos elementos nutricios vitamínicos. El eloma interdigital, como acabamos de ver, altamente frecuente, traumático, repetitivo, entre las zonas que unen dedo a dedo y relieve óseo contra relieve óseo. En algunos de estos dedos puede haber algunas exostosis importantes o sencillamente zonas condíleas entre los espacios interfalángicos, donde literalmente choca espacio contra espacio, hueso contra hueso, y va a producirse estos eventos hiperqueratósicos conocidos como elomas interdigitales. Hay estudios, pues, de la prevalencia de estos y nos habla a partir de la segunda década de vida y en proporción 3 veces mayor en las mujeres que los hombres, y desde luego se atribuye al uso constante de los calzados. Los factores que influyen en estos elomas interdigitales, las estructuras irregulares que presentan las falanges con numerosos relieves, formación de exostosis de plano en numerosos eventos o solitarios, hipertrofia condílea. Genéticamente hay quien tiene dedos gruesos, nudosos, con una forma muy similar al cacahuate, al maní, por ejemplo, y eso es hipertrofia condílea, desviaciones digitales, deformidades estructurales, el alus valgus, quintos varus, dedos en garras, longitud anómala metatarsiana, la fórmula metatarsal digital, la aplicación del calzado y otros factores. Entonces, en efecto, en estos espacios que son muy frecuentes, interdigital entre cuarto y el quinto, el que llega a complicarse en estos espacios entre quinto y cuarto, con una característica altamente, macerada debido al proceso donde hay gran humedad, llega a macerarse a tal grado en el fondo de ese pliegue interdigital, lo cual produce este proceso llamado fondo de saco. Este loma de fondo de saco se manifiesta en esa comisura pliegue interdigital que en ocasiones la alta proceso de maceración, la característica es blanco, llega a fisurarse, una herida y puede llegar a ser un verdadero proceso infeccioso en algunos pacientes como en el diabético. Aquí tenemos ejemplo hiloma interdigital simple y el fondo de saco. La sintomatología más frecuente, el dolor incapacitante sobre la zona localizada al calzarse, sencillamente a la presión, gran proceso inflamatorio, el cual llega a procesos verdaderamente ulcerativos, y que queda evidencia cuando se deslamina, el cual proceso de tratamiento, además, como vamos a ver, los procesos normales, hay que hacer procesos de curación de heridas. Entonces, la realización de los tratamientos como tal, vamos a ver ahorita, la realización de las quiropodias aquí es imperante, la aplicación de tratamientos ortésicos y, mencionando de paso, lo que ahorita es de uso muy reciente es la aplicación de biogeles subcutáneos. Así es, se procede a la utilización de un biogel muy parecido al colágeno altamente denso, el cual en un proceso de infiltración para articular entre la piel y la articulación
se aplica dicho biogel y evita los procesos traumáticos, como mencionar algunos. Ahora sí, respecto de los tratamientos, tenemos que tener en cuenta que mientras que exista un factor que ha provocado el proceso de la hiperkeratosis, sobre todo en la formación del eloma, este puede volver a aparecer. En los términos vulgares de los pacientes, ellos dicen, el callo nada más se poda, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen. Entonces, en efecto, puede hacer que el proceso como tal, cuando no vayamos a raíz al proceso biomecánico y otras situaciones como acabamos de ver, entonces eso será algo continuado en el tiempo, el cual tratamiento sencillamente se convierte en paliativo o preventivo. La elección del tratamiento entonces va a variar en función del tipo del callo, el tipo del eloma, la localización, la evolución, la sintomatología, ya que existen varios métodos. El tratamiento de los callos y callosidades plantares pueden ser tratado de diferentes formas mediante, uno, según Singh, en los estudios clínicos, dice cambio del calzado en primer elemento. Segundo, elemento ortésico como órtesis de silicona, órtesis a medida funcional, almohadillas plantares, descargas, fieltros, etcétera, según López y López, mediante eliminación directa de callosidad con el uso de ablandador de callo, callicidas, como son agentes queratolíticos, ácido salicílico, ácido lático, en diferentes presentaciones, farmacológicas, hay cremas, hay ungüentos, hay parches oclusivos, etcétera, y el proceso de eliminación mediante el deslaminado o desbridado con bisturí. La evidencia lo ha demostrado, sin embargo, Balanowski y Flynn en el 2005 y después Fardón en el 2013 nos dijeron sigue siendo el método electivo y el de primera línea. Así es que entonces el instrumental necesario como tal será percibirnos de mangos de bisturí de diferentes medidas. La medida promedio es el 3 y el 4, hoja de bisturí estéril puede ser el 15, el 20, el 21 y el 22. En teoría hay quienes ya la disposición del podólogo para elegir y decir yo me acomodo con este número es válido ya que ningún estudio clínico compara una hoja con otra, más sin embargo sí el proceso de deslaminado mecánico como tal y el deslaminado químico con ablandador. Pueden utilizarse entonces fresas de diamante, fresas enucleadoras, algunas pinzas de tejido, Adson, tijeras y demás. Todo el material fungible. El protocolo entonces es el promedio, el clínico, asepsia, antisepsia, desde luego después del análisis activo, biomecánico y de otro. Ahora el proceso es electivo con o sin ablandador de callo. En teoría es sujetar el pie, hacer un proceso de estiramiento de la piel para que no queden pliegues como tal, y el corte debe de seguir las líneas de los dermatoglifos para evitar la resistencia al corte. Entonces, mientras que hagamos eso, estiramiento y siguiendo las líneas, ese es el mejor proceso. Ahora, lo que hay que entender también es que se requiere un apoyo pasivo, activo o dinámico en el cual el bisturí nunca debería de estar al aire, sino que en efecto la mano debería de hacer un contacto estrecho con el pie para asegurar un control del corte y evitar accidentes. El pilar fundamental entonces del tratamiento paliativo de las callosidades, como acabamos de ver, vamos a ver unos videos, en los procesos del deslaminado de la hiperkeratosis. Cada profesional debe de desarrollar la destreza, la profundidad, la sensibilidad para dicha técnica en el proceso de remoción, que prácticamente es una técnica
quirúrgica, ya que va enfocada únicamente a la remoción de la hiperkeratosis. Cuando existe un núcleo, como vemos aquí en la imagen, se puede utilizar una pinza de tejido, la retracción y el corte. Lo que hay que entender es que hasta qué punto podemos eliminar el callo. Bien, hay que confiar que cuando hagamos la hiperextensión de la piel, verificar el llenado capilar, y en el momento en que veamos que la piel clarifica, el callo se vuelve más amarillo, y en el proceso del desbridado, en el justo momento en el que el callo cambia de color, es el indicativo. Entonces tenemos el llenado capilar y el cambio del color característico del callo. Eso es lo que nos lleva al punto de decir hasta dónde. Ahora, en estos procesos de deslaminado estándar, queremos decir que el podólogo debe de atenerse a las normativas clínicas para el desbridado, la utilización del instrumental estándar. Dijimos bisturí de diferentes medidas, pero quiero que vean el siguiente video a continuación, donde es una pedicurista china. Obsérvese porque bastantes correos y mensajes me llegan todos los días y casi todos me preguntan lo mismo. Me dicen, ¿cuál es el instrumento que está utilizando aquí? No lo conozco, me gustaría usarlo, lo quiero, etcétera. Y entonces ya les explico, mira, vean que el proceso en sí, vamos a decir que es el adecuado porque sujeta el pie, hace una hiperextensión del mismo, evita la formación de los pliegues. No podemos decir que en teoría va siguiendo todas las líneas dermatoglifas, pero vamos diciendo que sí, que va siguiendo la línea ahí en la mínima resistencia como tal, pero lo que tenemos que especificar aquí, nótese, no es un instrumento quirúrgico, es una navaja cúter de tipo industrial, es un cúter industrial navaja. Luego entonces, cada podólogo debe decidir o vamos a trabajar con la metodología clínica y el instrumental apropiado o vamos a ir a los procesos artesanales utilizando esta clase de métodos. Estaría de más explicar que no es el adecuado, ¿verdad? Sí, nuevamente, y ahí tenemos, ¿verdad? Y ahora el tratamiento de las hiperkeratosis, vamos, los núcleos después del manejo de deslaminado, tenemos esta fresa, la fresa enucleadora, aquí en el proceso de quiropodia, para eliminar el núcleo, ¿verdad? Aquí está, vemos el videíto, nótese cómo se elimina fácilmente debido a los bordes dentados. ¿Por qué? Porque en teoría en la extracción, sobre todo de un eloma, hay que extraer el núcleo, ¿verdad? Ahí está, y ese es un ejemplo claro de lo que pudiera ser esta clase de fresa. Ahora, en este tratamiento quiropodológico, estamos viendo la utilización de los ablandadores de callo. Hay una variedad importante de ablandadores de callo, pero lo que hay que entender es que el podólogo debe de atenerse únicamente a los que desde el punto de vista de la clínica y la podología son los ideales. Tenemos aquí algunas sustancias queratolíticas, el ácido salicílico, el cual va a variar desde el 10 al 30%, y toca al podólogo entender el tiempo de la oclusión como tal y cómo manejar. Algunos de estos son emplastes y algunos son parches, como lo vemos en la ilustración. En teoría, dichos partes oclusivos de esta sustancia no deben de permanecer más de 36 horas para el proceso como tal, para la eliminación. En mi caso, yo utilizo algunos ablandadores como la urea al 40%, el cual se le ha agregado algún ácido más benévolo que el ácido salicílico, como el ácido lático y el ácido málico en proporciones del 10%.
lo cual me da mayor seguridad y evita situaciones de accidentes, sensibilidad o posibles quemaduras en el paciente, lo cual pudiera producirse aquí. Dependiendo de la concentración y la sustancia activa en ese tratamiento, puede tener mayor o menor eficacia y atañe al profesional entender estos procesos y cada sustancia. Entonces veamos aquí un video donde nos habla del uso del callicida como tal. Vean el parche bastante macerado, pero ¿qué es lo que ocurre con este paciente que utilizó este parche? ¿Verdad? Pues vemos allí se produjo un grado importante de descamación con un grado de quemadura superficial de espesor total. Ahí está, vean. Vean evidentemente esa maceración, esa quemadura, atención al diabético. Lo que hay que entender entonces es que estas sustancias reblandecedoras deberían de tener la leyenda de uso delicado únicamente en manos del profesional, ¿verdad? Entonces, reiteramos que los procesos, sobre todo del ablandamiento de los callos en el ácido salicílico, no debería de rebasar del 10%, aquí 10 gramos como tal por cada 100 en la pomada aproximadamente como tal. Entonces el tratamiento quiropodológico de primera línea de elección, lo que incluye el proceso del deslaminado sin o con ablandadores de callo, dependiendo también, hay que decirlo, el tipo, la calidad del bisturí, ya que hay estudios clínicos comparativos que nos dicen que en efecto hay diferencias entre marcas de bisturís, por lo tanto hay que tener presente ese hecho. Luego, en los procesos ulteriores, el tratamiento ortopodológico, el apoyo, la utilización de siliconas. Para eso está supeditado al estudio anterior biomecánico. Entonces, entre las diversas opciones de los tratamientos ortopodológicos, soportes plantares, órtesis digitales, la silicona como tal, seriada, importantísima. En el edoma dorsal, interdigital, en el edoma plantar incluso, son elementos de ortopodología fácil de maniobrar, fácil de utilizar, a un buen costo. Por lo tanto, el podólogo debe de considerar que el complemento para el tratamiento de todas las hiperkeratosis, sobre todo en los elomas, son de esta naturaleza. Los soportes plantares, las plantillas como tal, en este mismo proceso del estudio biomecánico es importante. Las órtesis digitales, no únicamente aquellas, también tenemos las de tipo seriada como tal. Hay bastantes en el mercado que son en serie, que cumplen con algunas normativas y que son en cierta medida útiles. Sin embargo, vamos a decir que algunas otras alteraciones importantes de forma como tal, es importante la utilización de la silicona a medida y sobre todo la adaptación de elementos ortopodológicos como estos. Entonces, como tal, en todo caso recurrente, ¿qué es lo que pasa si a pesar de todo el proceso como tal, ya se hizo una evaluación, un proceso constante del deslaminado, aplicación de órtesis y otra naturaleza? ¿Puede haber situaciones recurrentes como tal? Sí. Es lo que las alternativas convencionales no son resolutivas. Entonces, ¿qué ocurre? La eliminación quirúrgica. La bibliografía describe procedimientos como artoplastrías, artrodesis, sindactilias, que es la eliminación prácticamente de la porción del dedo y entre otros, o sencillamente las cortes de eliminación de los relieves óseos comprometidos, lo cual en teoría tiene muy buenos resultados. Estas técnicas entonces son aconsejadas cuando predomine un agente causal de desalineación digital importante, en el que sobre todo hay más de 2 o 3 dedos como tal.
Es desde luego una intervención radical, puede ser una solución rápida, hasta cierto punto es poco agresiva, ya que es anestesia locorregional y por lo regular se hace con técnica mínima invasiva. Sin embargo, parece ser que la mayoría de los pacientes quieren evitar el proceso y la declaración muy conocida por el podólogo es, cirugía no. Sin embargo, entonces, como nosotros como podólogos deberíamos de poner ante el paciente la seriedad en el proceso de los fracasos ulteriores de toda la terapéutica, llevarlo al proceso de la intervención quirúrgica, muchas de las veces hasta en un apoyo emocional, lo cual ha surtido buen efecto en estos procesos. Aquí tenemos una imagen de la sindactilización quirúrgica con buenos resultados, paciente masculino, el cual sufría de el fondo de saco mole con procesos recurrentes. Entonces, todo este proceso adecuado, tanto al estudio biomecánico, el cambio del calzado, la aplicación del calzado, callicidas, apósitos hidrocoloides, protectores, descarga y el proceso continuo quiropodológico, deslaminación y otros, nos van a llevar a un buen éxito en el tratamiento de las callosidades. Muchas gracias, hemos terminado el tema. Espero que haya sido de su agrado. Aquí está la bibliografía e incluso si notamos ya hay por ahí unos videitos como tal, para conocer más al respecto, sobre todo en la situación de la naturaleza de las hiperkeratosis, hay que remitirnos al libro Histología de Ross en sus últimas ediciones. Muchas gracias. Vamos al chat. Si hay alguna duda, por favor, escríbanla. Si no, por favor, con orden, hay que hacerlo abriendo su micrófono. Muchas gracias. Ay, mira, un gusto, colega y paisana, aquí de México, un gusto, colega. Así es. Y es para mí un gusto, un honor saber que por lo menos lo que transmito es de utilidad al mundo de la podología y en especial a los podólogos. Muchas gracias. Yo también aprendo, ¿eh? Hay un dicho que dice por allí, para aprender a enseñar, enseñando aprenderás, y así es como me llevé al camino esto de estar enseñando. Gracias, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias a ti, gracias Janet. Desde luego los temas son de elección de galenos y es un gusto para mí presentar el material, desde luego. Claro que sí, Janet, y como dice Janet, la podología es bastante amplia, incluso hay un dicho por allí que a mí me quedó muy dentro de mi mente cuando lo leí y decía, la podología es sencilla para quien no la conoce. Así, la podología es sencilla para quien no la conoce, pero es remuneradora para quienes en el tiempo llegan a dominarla, y eso es una verdad. Y mientras más ahondamos, más entendemos que la podología es un asunto serio, ¿verdad? Y que hay mucho de dónde, literal, de dónde cortar, ¿verdad? Sí, así es, ya muchos países prácticamente son países de viejos, de ancianos, y mucha razón lo que dice Janet. Por darles un ejemplo, aquí en México únicamente hay 850 geriatras, es decir, especialistas en el anciano, médicos especialistas en el anciano. Hay 800 geriatras en una población de 130 millones de mexicanos, imagínense, 850 geriatras, pues mucho menos podólogos geriatras. Entonces, imagínense el campo que tenemos todavía, ¿verdad? Imperdible. Bien, dicen aquí en el chat, dice María Rocío, que muchas gracias por sus excelentes conocimientos. ¿Cómo se hace, gracias a ti, cómo se hace el tratamiento del eloma plantar luego de retirarlo ya que queda un orificio? Ok, mira María, lo que hay que decir es que invariablemente cuando tratamos un eloma,
hay que eliminar el núcleo, número 1. Número 2, va a quedar allí una depresión, una huella dérmica, queda un orificio. Y eso es imperdible, no podemos evitarlo, eso es un proceso deformativo del epitelio debido a la presión del eloma. Bien, ¿qué es lo que ocurre a continuación en un proceso donde eliminamos el núcleo, extrajimos el eloma y quedó el orificio? Un parche sencillo. Hay parches oclusivos de descarga apropiados. Tenemos 2 parches oclusivos básicos. Tenemos uno que es una telita parecida al terciopelo, que se llama Moleskine. Viene en cinta, viene en lámina, recortamos, pegamos allí y ese es el Moleskine. Tenemos una descarga de fieltro, ¿verdad? Que es una fibra polimérica similar al algodón, densa, que le llamamos fieltro. Lo utilizan mucho para hacer manualidades, ¿verdad? De la escuela, el fieltro. Hay diferentes grosores. Puedes comprar algunos de los grosores mínimos entre 2 y 3 milímetros. Pones literalmente ahí la descarga. Hay algunos fieltros que ya vienen con un adhesivo. Pones el fieltro y haces un orificio, ¿verdad? Así, es descarga. Entonces, el proceso de tratamiento posterior, que diríamos seguimiento al eloma, es, María Rocío, descarga, descarga, descarga. Así. Y hay varios métodos de descarga y el proceso no nada más descarga, sino de órtesis plantar, estudio biomecánico con adaptación importante de descarga en lámina o en plantilla, ¿verdad? Tiene la forma de una U, por ejemplo, pero va en un elemento ortésico. Esa sería la forma apropiada, Rocío. Eh, Hermosa clase, qué bueno que te gustó, Nancy, gracias también. Verruga plantar se puede combatir con como el eloma, en parte, el eloma plantar, de hecho, este año ya dimos por ahí en el diplomado tratamientos de verrugas, pero la verruga plantar funciona excelentemente con una mínima cantidad de ácido salicílico, pequeña cantidad nada más en la superficie de la verruga, tamaño cabeza de alfiler, ácido salicílico al 10%, parche oclusivo con cinta esparadrapo, lo vas a dejar 24/7, 24/7. Eliminas parche, desbridas, vuelves a poner oclusión y ese simple proceso oclusivo con parche y ácido salicílico sacas porque sacas la verruga, nada más que es un poquito largo el tratamiento. Yo traté una paciente, una joven de 20 años con 25 verrugas en la planta, es decir, mosaico, imagínate 25 verrugas, hice este tratamiento y en 3 meses se absorbieron las 25 verrugas. Entonces, por experiencia se los digo, hay muchos otros. No vamos a hablar ahorita de eso, pero si hablamos de este proceso de oclusión y de hiperkeratosis, ablandador, ¿sí? Queratolítico, ese es un ejemplo. Juliet, muchísimas gracias, muy buena clase, excelente, gracias a ti, Juliet. Gracias también, María Rocío, nuevamente. Liliana Bustos, saludos desde Colombia. Bien, ¿no? Hay Colombia que va ahí adelante con la podología. En un caso de una persona que tiene dureza en toda la planta del pie, pero por más que le retiro los 8 días, sigue con la dureza, como un plástico y dice que le rasca. Ah, ok, mira, Liliana, lo que pasa es que no conozco los antecedentes de dicha paciente. Desde luego hay que entender los antecedentes de tu paciente, toda la historia de vida y otros asuntos, Liliana. Pero te voy a decir, eh,
paciente femenina, más de 55 años, por ejemplo, en esta situación donde dices tú que por más que eliminas y difícilmente, y te refiere que hay picazón para rascarse en este callo que además de que no es muy grueso, pero es amarillo, duro, fibroso, más o menos denso, pero delgado, en una paciente de esta edad es por la menopausia, es el climaterio, es alteración hormonal. Por lo tanto, ese tipo de callo que tú dices, Liliana, se le conoce como hiperkeratosis climatérica. ¿Cómo vas a tratar con esta paciente? Sencillo. Desbrida lo más que puedas. Le vas a decir que utilice todos los días una pasta o una crema de urea al 40% y que se frote, todos los días se frota, enérgicamente el callo se frota y debe de llevar una terapia hormonal sustitutiva, por ejemplo. Ese sería uno de los métodos. Hay cremas de fitoterapia, Liliana, que tienen muy buena acción en esta clase. Dioscorea biliosa, o sea, no sé en otros países, aquí lo conocemos como camote, camote de cerro, batata con B, camote, el cual es rico en fitoestrógenos y hay cremas a base de estos fitoestrógenos que mejoran muchísimo la calidad de la piel y el tipo de callo y demás. De acuerdo. Nancy, buenísimo, mil gracias a ti, Nancy, gracias a ti. Bien, ¿más dudas? ¿Más dudas? Alguien creo que iba a abrir el micrófono ahorita. Bien, iniciando, el tipo de bisturí más cómodo ideal para los callos distales, dorsales y tipo eloma es el bisturí 15. El bisturí 15 por su morfología es el ideal, tiene un radio mínimo en la punta con un borde cortante lo suficiente, pero sin llegar a ser grande, el cual pudiera considerarse un problemita. Entonces, el 15, ese es el ideal, hablando del estándar. En el otro asunto, el proceso de cauterización, y hay quien ha utilizado el láser incluso, a porción ablativa cutánea, láser y cauterización con la acción ablativa cutánea para evitar la aparición de los callos. No hay estudios clínicos concluyentes y lo que hay que entender aquí es que en realidad lo que se va a hacer aquí es producir una quemadura. Si nosotros desbridamos todo, acabamos de ver la anatomía del epidermis. 5 estratos en la planta del pie, en la palma, 4 en el resto de la piel, 5 estratos. El más abundante es el estrato lúcido, que parece gelatinoso, gomoso. Se puede ir eliminando. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegamos a las últimas capas? Cuando llegamos al estrato espinoso, literalmente estamos ya casi invadiendo la piel, el cual se va a producir un evento inflamatorio y entonces el callo, así a los 8 días va a surgir como palomitas de maíz, ¿verdad? Abundante. Esa es la razón de nunca llegar allá a los procesos de los estratos profundos. Antes bien, el proceso es mediado, poco a poco, para evitar ese proceso irritativo y el callo es cada vez menos. Ahora, imaginémonos que en una consulta estándar, quiropodia, eliminamos todo el callo y vamos a cauterizar ahí con cautín, electrocauterio, radiofrecuencia, lo que gusten. Estamos produciendo una quemadura. Esa quemadura necesariamente, cuando es controlada, tipo plasma o de otra naturaleza, lo que va a hacer es destruir completamente el estrato germinativo epidérmico y hasta cierto punto dañar superficialmente la piel.
Como en el proceso destruimos el estrato germinativo, no hay donde el callo se forme. Pero ¿qué creen? Ese proceso restitutivo del estrato basal es extraordinario. Imagínate que haces una electrocauterización en un sitio, pero todas las células epidérmicas, basales, altamente germinativas, derivadas de células dendríticas, células madre, porque el queratinocito migra de células dendríticas de tipo célula madre, célula progenitora pluripotente, y se diferencia al queratinocito. Lo que estoy diciendo es que por un pequeño tiempo ahí no va a haber que genere el callo, pero como el proceso de recuperación de la capa basal está mediada a través de células dendríticas madre, se va a regenerar y se va a regenerar, entonces lo único que vas a hacer es evitar que el callo aparezca por unos 2 o 3 meses. A partir de allí va a venir nuevamente el callo, pero menos abundante. Ahí es el proceso donde tenemos que combinar una electrocauterización con un estudio biomecánico para aplicar descargas. Ahí sí ya tendríamos más éxito. Va a seguir apareciendo callo, pero ahora no esa gran masa como tal, esa gran masa. Entonces, vamos a decir que no es un tratamiento estándar, pero es paliativo hasta cierto punto. ¿De acuerdo, Stephanie? No sé si se respondió la pregunta. Buenas noches, soy podóloga, dice Neidy. Le saludo desde Paraguay. Oh, Paraguay, bien. Su clase magistral, qué bueno que te gustó, Neidy, que te sea de utilidad. Feliz de escucharlo, gracias, me honran. El hecho de que se sientan felices de escucharme me honran, muy bien. También un abrazo fuerte a la distancia hasta Paraguay, ¿verdad? Hay tanto que conocer en América, hay tanto que conocer, ¿verdad? Ana María, hola, felicidades, gracias, Ana María, gracias. Qué bien que la clase se nutre y que les es de utilidad. Excelente. Muy bien, pues un gusto en esta clase. Si no hay más dudas, nos vemos el día de mañana, me parece. Creo que el tema va a ser podología pediátrica, si no estoy mal. Podología pediátrica y el miércoles hay otro tema para el miércoles. Eh, bueno, no recuerdo ahorita el miércoles, pero nos vemos. Son los mejores, también ustedes, María. Muy explícito, también María Rocío dice agradecida desde Colombia, muchos de Colombia, excelente. Bien, también saludos para ti. Gracias, María. Gracias. Ok, el miércoles es instrumentación quirúrgica para quirófano en podología. Muy bien. Lo máximo, dice Nicola, gracias. Antonio Julio, maestro, gracias, excelente. También de Colombia, Valledupar. Valledupar, ahora está bien, no conozco. Valledupar, excelente. Gracias. Gracias, entonces quedan invitados. Hasta la próxima, salgo del aire en este momento. Gracias.